Muy buenos días. Buen día, maestro. Buen día, maestro. Buen día, maestro. Vamos a comenzar con nuestra clase. Buen día. Con nuestra clase del 29 de julio de 2021. En esta ocasión vamos a tratar el tema concerniente a los cuantiles de datos agrupados. Los cuantiles de datos agrupados. Ahí tenemos el cálculo de los cuartiles para datos agrupados. Ya sabemos que los cuartiles son los valores que dividen una distribución de datos en 4 partes iguales. En este caso vamos al cálculo de los cuartiles para datos agrupados. Dice así, en primer lugar, buscamos la clase donde se encuentra Kn sobre 4. En la tabla de las frecuencias acumuladas, y ahí tenemos una fórmula, porque es para datos agrupados, y ahí vamos a trabajar con fórmula. La fórmula dice Q sub K, o sea, el cuartil K, es igual al límite inferior más Kn sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior a donde está el cuartil entre la frecuencia de la clase donde está el cuartil por A, que es la amplitud. A la derecha tenemos la lectura. ¿Quién es L sub I? El límite inferior de la clase del cuartil K. ¿Quién es N? Sabemos que N es el número de datos. ¿Quién es F sub A? La frecuencia acumulada. Como F sub A menos 1 es la frecuencia que está antes de la clase donde está el cuartil. ¿Quién es F? La frecuencia de la clase del cuartil. O sea, donde está el cuartil. Y hay el tamaño de la clase del cuartil. Sabemos que K vale 1, tiene los valores, toma los valores de 1, 2 y 3 porque son 3 cuartiles. Vamos a hacer el primer ejercicio. Ahí tenemos el primer ejercicio que vamos a realizar. ¿Alguien que lo lea, por favor? Número 1. Calcular los cuantiles de la distribución de la tabla. Ok, ya yo sé que se está viendo. Calcular los cuartiles de la distribución de la tabla. Ahí tenemos una tabla para datos agrupados. Y vamos a calcular el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3. Para calcular los cuartiles, lo primero que hacemos es que necesitamos la fórmula. ¿Entendido? Necesitamos la fórmula, es lo que necesitamos. Y ahí lo primero que hago es copiar mi fórmula. Copio mi fórmula para calcular los cuartiles. Voy a copiar mi fórmula. Mi fórmula me dice lo siguiente, mírenla ahí. Q sub K. ¿A qué es igual Q sub K? Q sub K es el cuartil K. Debajo de la tabla yo copié la fórmula. Mírenla ahí. El cuartil K es igual al límite inferior más Kn sobre 4 menos la frecuencia acumulada anterior entre la frecuencia donde está el cuartil por A, que es la amplitud o tamaño de la clase. Voy a calcular primero el primer cuartil. Voy al cálculo del primer cuartil. ¿Qué yo hago para calcular el primer cuartil? Digo así. Para K igual a 1. Para K igual a 1. Voy a resolver Kn sobre 4.
le apagué el Liceo porque hay un sonido raro ahí. Y le apagué los micrófonos. Repito. Cálculo del primer cuartil. Para K igual 1. Vamos a ver cuánto da KN sobre 4. KN sobre 4 igual. ¿Cuánto vale K? K vale 1 porque es el primer cuartil. 1 por N, que son 65 según la tabla, partido 4. Y 1 por 65 entre 4. Tomen su calculadora a ver cuánto da 1 por 61 entre 4. ¿1 por 61 cuánto da? 1 por 65 y lo que da entre 4, ¿cuánto da, por favor? 15.25. 65 entre 4. 16.25, profe. 16.25. Por lo tanto, a la derecha dice que el cuartil, voy a la fórmula, el cuartil K, cuartil 1, cambio acá por 1, es igual a qué. Vamos a ver, ¿dónde está 16.25? KN sobre 4 me dio 16.25. Yo voy a saber en qué clase está 16.25. Voy a la tabla ahí arriba y busco la frecuencia acumulada. Yo que tengo 8, ahí no está 16.25. En 18. En 18 es donde está 16.25. Por eso señalo el 18 en tinta negra. Porque ese que me indica que ahí es donde está el cuartil. ¿En qué clase? Mira, entre 60 y 70. Por eso voy a señalar el límite inferior de esa clase. El límite inferior lo voy a colocar en tinta roja. Ahí tengo el límite inferior de donde está el cuartil de la clase. Voy a señalar la frecuencia del cuartil, donde está el cuartil también en tinta roja. Y me falta lo que es la frecuencia acumulada anterior a donde está el cuartil. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Anterior a donde está, o donde cayó 16.25. Número 8. El 8. El 8. El 8. Usted podrá observar que señalamos 3 números en rojo, ¿verdad? Señalamos el límite inferior de la clase de cuartil, la frecuencia donde está el cuartil y la frecuencia acumulada anterior a donde está el cuartil. Ahora vamos a la fórmula. Dice, por lo tanto, el Q1, el cuartil 1 es igual al límite inferior, ¿cuánto es? El límite inferior, 60. Más, ¿cuánto da KN sobre 4? Ahí lo tenemos que lo resolvimos, me dio 16.25, voy y lo busco. Menos, ¿cuánto es la frecuencia acumulada anterior? 8. Partido la frecuencia, ¿cuánto me dio la frecuencia? Ahí está, 10. Eso multiplicado por la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Vamos a la tabla. De 60 a 70, ¿cuánto es? 70 menos 60, 10. ¿Y eso es igual a cuánto? Resolvemos a 60 más. A 60. Ahora resolvemos. 16.25 menos 8, ¿cuánto da? 8.25. Eso partido 10 y lo multiplicamos por la amplitud que es 10. Eso me da 60 más. ¿Cuánto da? 8.25 por 10 entre 10. 8.25 por 10 entre 10. Si yo multiplico 8.25 por 10 entre 10 me va a dar 8.25. Y 60 más 8.25 me da 68.25. Y ahí tenemos el cuartil 1. 68.25. Como ustedes ven, cayó entre 60 y 70 en la tabla. Ahora, ¿qué me falta ahora? El cuartil 2. El cuartil 2. Para calcular el cuartil 2, ¿qué hago? Vamos a calcular KN sobre 4. Para K igual a 2. KN sobre 4 es igual a 2 por N, que es 65, partido 4. ¿Cuánto da 2 por 65 entre 4? 2 por 65 entre 4 en la calculadora me va a dar 32.5. 5 es. 32.5. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a buscar en la tabla dónde está 32.5. Y voy a la tabla y veo que 32.5, 8, 10. En 34 cae. En 34 cae 32.5. Eso me dice entonces que el límite inferior de la clase del cuartil es ¿cuánto ahora? 70.
lo voy a señalar en tinta verde. Y la frecuencia de esa clase es 16. Y la frecuencia acumulada, anterior a donde que me indicó el cuartil, 18. 18. Okay, ya tenemos los datos que yo quería. Por lo tanto, sustituyen la fórmula. Q sub 2, el cuartil 2, Q2 igual al límite inferior, que ya dijimos en la tabla que es 70, más, según la fórmula, KN sobre 4, ¿cuánto me dio? Lo buscamos escalante, 32.5, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 18, partido la frecuencia, donde está el cuartil, que es 16. Eso multiplicado por la amplitud, que ya dijimos que es 10. ¿Y eso es igual a cuánto? A 70 más. ¿Cuánto da 32.5 menos 18? Realizamos la operación. 32.5 menos 18 me da 14.5. Partido 16. Eso multiplicado por 10. Ok. Resolvemos. Eso aquí es igual a 70 más. Ahora multiplicamos 14.5 por 10 y lo dividimos entre 16 a ver cuánto da. 14.5 por 10 y lo que da entre 16 en la calculadora. Y eso me va a dar 9.06. 9.6. 9.6, no 9.06. Y 70 más 9.06 da 79.06, que es el segundo cuartil. Que el segundo cuartil es la mediana. Ok. Ahora, ¿qué me hace falta? El tercer cuartil. Para el tercer cuartil, ¿qué resuelvo? Vamos a resolver KN sobre 4. Para K igual 3, KN sobre 4 es igual a 3 por N, que es 65, partido 4. Multiplicamos 3 por 65 y lo dividimos entre 4. ¿Cuánto da 3 por 65 entre 4? 3 por 48.75. 48.75. 48.75. Ok. Entonces vamos a resolverlo. Ahora, ¿qué yo voy a hacer? Voy a buscar. ¿Dónde cae 48.75? Voy a la tabla. 8, 18, 54, 40, en 58. Ahí 58. Es que cae. Yo quiero 48.75. Entonces, ahí voy a señalar el 58, que es el que me va a indicar que el cuartil está entre 90 y 100. Señalo el límite inferior. Lo voy a colocar en tinta azul. El límite inferior 90. La frecuencia de esa clase 10. Y la frecuencia acumulada anterior, ¿cuánto es? 48. Ahora sustituye la fórmula. De donde el cuartil 3 es igual al límite inferior, que dijimos que era 90 más. ¿Cuánto da KN sobre 4? Me dio 48.75 menos la frecuencia acumulada anterior, que siempre será un número más pequeño, es 48. Partido de la frecuencia de esa clase, que es 10. Eso multiplicado por la amplitud, que es 10. ¿Y eso a qué es igual? A 90 más. Ahora tenemos 48.75 menos 48, ¿cuánto da? 0.75. Y en la frecuencia que 10, eso lo multiplicamos por 10. Ahora tenemos 0.75 por 10 entre 10, para sumarse a la 90. Y 0.75 por 10 entre 10 me da 0.75. Y 90 más 0.75 da 90.75. Ok. ¿Estamos claros ahí? ¿Ya ves? Sí, maestro. ¿Entendido ahí? Ok. Sí, maestro. Ok. Ahora, una cosa. En mi ejercicio, bueno, vamos a dejarlo, ustedes ya lo entendieron. Ya ustedes vieron cómo se calculan los cuartiles para datos agrupados. Ese fue el primer ejercicio. Ahora, si usted no entendió, presta atención al segundo ejercicio. ¿De acuerdo? Ahí tenemos el segundo ejercicio. En el segundo ejercicio, yo voy ahora a calcular los cuartiles de la distribución de la tabla que está ahí. Sabemos que son 3 cuartiles, el cuartil 1, el 2 y el 3, porque no hay más.
¿De acuerdo? ¿Qué es lo primero que yo voy a hacer para calcular los cuartiles? Lo primero que voy a hacer es copiar mi fórmula. Ok. Lo primero que voy a hacer es copiar mi fórmula. Y ahí tengo mi fórmula debajo de la tabla. Para calcular los cuartiles, ¿qué es lo primero que debo hacer? ¿Qué es lo primero que debo hacer? Voy a calcular KN sobre 4. Primero para acá igual a 1. Para acá igual a 1 que yo tengo. Que KN sobre 4 es igual a 1 por N, que 40 partido 4. ¿Y cuánto da 1 por 40 entre 4? Me da 10. Como ya KN sobre 4 me dio 10, voy ahora a la columna de la frecuencia acumulada y voy a buscar dónde está 10. En la número 1 es 3. En el 12. El 12 me dice que el cuartil 1 está entre 22 y 29. Por lo tanto, voy a señalar el límite inferior en tinta roja. Y la frecuencia ahí mismo, que es 9. Y la acumulada anterior, a donde apareció el cuartil, que es 3. Ya tengo los datos. ¿De dónde? A la derecha. El cuartil 1 que es igual. ¿Cuánto dijimos que es el límite inferior? 22. Más. ¿Cuánto me dio KN sobre 4? 10. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 3. De la frecuencia de la clase del cuartil, que es 9. Eso por la amplitud, que es de 22 a 29. 29 menos 22 da 7. Realizamos las operaciones y eso me da 22 más 10 menos 3. 7 sobre 9 por 7. Y eso me da como resultado 22 más 7 por 7 entre 9. 7 por 7, 49 entre 9 me da 5.44. Y 22 más 5.44 me da 27.44. Una cosa, en el redondeo de la división de 7 por 7 entre 9, yo tomé redondeado 5.44, pero usted pudo haber tomado 5.4, porque el redondeo es personal. Vamos ahora al cálculo del segundo cuartil. Vamos a resolver ahora KN sobre 4 para K igual a 2. Y vemos que KN sobre 4 sería igual a K, que vale 2, por N, que es 40, pues son 40 datos según la tabla, la suma de la frecuencia, entre 4. 2 por 40 entre 4 me da 20. Vamos a buscar en la frecuencia acumulada dónde está KN sobre 4, que es 20. En 19. En 19 no, en 23. Así es, ¿verdad? El 20 cae. Y en 23. Por lo tanto, vamos a señalar entonces, ahí en tinta verde, el límite inferior, donde está el cuartil, que es 36, la frecuencia 4 y la frecuencia acumulada anterior, a donde está el cuartil, que es 19. Bien. Ahora vamos a la fórmula y decimos que el cuartil es igual al límite inferior, que es 36, más. ¿Cuánto me dio KN sobre 4? Me dio 20. Menos la frecuencia acumulada anterior, 19. Partido, la frecuencia, que 4. Eso multiplicado por la amplitud, que es de 36 a 43. ¿Cuánto es? 43 menos 36 da 7. Y eso igual a 36 más 20 menos 19 da 1. Partido 4 multiplicado por 7. Y eso es igual a 36 más 1 por 7 entre 4. Me da 1.75. Y 36 más 1.75 me da 37.75. Y ahí tenemos el cuartil número 2. ¿De acuerdo? Ahora voy a calcular el cuartil número 3. El cuartil 3. Para K igual 3. KN sobre 4 igual a 3 por 40 entre 4. Me da 30. Vamos a ver la frecuencia acumulada. ¿Dónde está 30? Vemos que voy buscando 3, 12, 19, 23. En 35 está 30. Eso me dice que el cuartil está entre 43 y 50. Lo voy a señalar en tinta azul. El 43, límite inferior. La frecuencia de esa clase, que es 12.
y la acumulada anterior que es 23. ¿Y ahora qué hacemos? Sustituimos la fórmula. ¿De dónde? Q3, la fórmula es igual al límite inferior, que es 43, según señalamos en tinta azul, más KN sobre 4 que me dio 30, menos la frecuencia acumulada anterior que es 23, y de la frecuencia de esa clase que es 12 por la amplitud que es 7. O sea que eso es igual a 43 más 30 menos 23 da 7 sobre 12 por 7. Y eso me da como resultado 43 más 7 sobre 12 por 7, o 7 por 7 entre 12, que me da 4.08. Y 43 más 4.08 me da 47.08. Ahí tenemos el cuartil número 3. Pregunta, ¿están entendiendo, verdad? ¿Ah? Sí. Okay. Así se calculan los cuartiles para datos agrupados, porque en la clase anterior lo explicamos para datos no agrupados. Vamos ahora a cambiar de los cuartiles, vamos a caer en los deciles. ¿Qué vamos a hacer en el cálculo? La misma canción. Para el cálculo de deciles, vamos a buscar la clase donde se encuentra KN sobre 10, la tabla de la frecuencia acumulada. Y ahí tenemos la fórmula. Como ustedes ven, es semejante a la de los cuartiles. ¿Cuál es la diferencia? De que cuando era KN sobre 4, ahora es KN sobre 10, porque son cuartiles. Perdón, porque son deciles. KN sobre 10 porque son deciles de 10. ¿Y cuántos deciles son? Bueno, si es 10, 1 menos, 9 deciles. Por lo tanto, K vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta 9. Por eso a la derecha tengo los datos 1, 2, 3 hasta llegar a 9 porque son 9 deciles. ¿De acuerdo? Vamos a resolver ahora los ejercicios. Vamos a los ejercicios. Preste mucha atención. Vamos ahora a los ejercicios. Vamos. En los ejercicios a resolver el número 1. ¿Cuántos deciles dijimos que eran? 9. Ahí tenemos nuestra tabla. No voy a borrar nada, la voy a dejar así mismo como la tengo ahí. Voy a calcular el primer decil o el decil 1. Para calcular el decil 1, lo primero que yo necesito es mi fórmula. Lo primero que necesito es mi fórmula. Ok. Yo necesito mi fórmula y ahí tengo mi fórmula. Mira mi fórmula ahí. La de los deciles. D sub K es igual al límite inferior más KN sobre 10 menos la frecuencia como la anterior y la frecuencia por la amplitud. Voy a calcular el decil 1. Para calcular el decil 1, ¿qué hago? Digo primero, para K igual 1. Voy a calcular a KN sobre 10. Y KN sobre 10 igual a K que vale 1 por N que es 65 partido 10. ¿Y cuánto da 1 por 65 entre 10? Me da 6.5. ¿Qué hago ahora? Voy a buscar a KN sobre 10 que es 6.5 en la frecuencia acumulada. ¿Dónde cae 6.5? Díganme ustedes. Entre 50 y 60. 6.5. ¿Dónde está? En el 8. 6.5 cae en el 8 ahí. O sea que el 8 que está ahí es que me va a indicar el límite inferior donde está el cuartil que es entre 50 y 60. Por eso señalamos, el límite inferior, ¿cuánto es? 50. La frecuencia 50. Es 8. ¿Y la frecuencia acumulada anterior cuánto es? La que está antes de 6.5 no hay, o sea que es 0. No, ¿de acuerdo? Que no hay. Entonces, voy a mi fórmula, el decir 1 aquí es igual al límite inferior, que dijimos que es 50 más KN sobre 10 me dio 6.5 menos la frecuencia como la anterior me dio 0 sobre la frecuencia que es 8, todo eso está en rojo, por la amplitud que es de 50 a 60 sabemos que 10. Resolvemos si me da 50 más 6.5 menos 0, 6.5 entre 8 por 10 y eso me va a dar, reduciendo la operación, me va a dar 58.3 y ahí tenemos el decir 1.
Ya calculamos el decir 1. Ahora debajo voy a calcular el decir 2. Para K igual a 2. Voy a resolver Kn sobre 10. ¿Cuánto me da Kn sobre 10? K vale 2 por N que vale 65 partido 10. 2 por 65 entre 10, si lo resuelvo me va a dar 13. Voy a la tabla. En la frecuencia acumulada, ¿dónde está el 13? Cae en 18. Por lo tanto, voy a señalar en tinta verde todos mis datos. La clase de tercuartil, límite inferior 60-70, límite inferior 60. La frecuencia 10 y la anterior, a donde esté el cuartil, es 8. Así que el decir 2 es igual a ¿qué? Al límite inferior que es 60 más. ¿Cuánto me dio Kn sobre 10? Me dio 13. Menos la frecuencia acumulada anterior que es 8. Partido la frecuencia que es 10. Eso multiplicado por la amplitud que es 10. Realizamos eso y me va a dar 65. O sea que el decir 2 es igual a 65. Como ustedes ven, está entre 60 y 70. Observen ahora, yo quiero el decir número 3. El tercer decir. ¿Qué hago? Digo, para K igual 3. Resuelvo. Para K igual 3. Resuelvo Kn sobre 10 igual a 3 por 65 entre 10. Me da 19.5. Voy a la tabla y busco dónde está 19.5. Veo que me cae, déjame ver dónde, la frecuencia acumulada 8 y 18 en 34 cae. Por lo tanto, señalo el límite inferior de esa clase, 70, la frecuencia 16 y la acumulada anterior 18. Y sustituyo mi fórmula. Y tengo que decir 3 es igual a ¿qué? Al límite inferior, que es 70 más. ¿Cuánto me dio Kn sobre 10? Me dio 19.5. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 18, de la frecuencia de esa clase, que es 16, por la amplitud, que es 10. Resuelvo eso y me va a dar 70 más. 19.5 menos 18, 1.5 entre 16 por 10. Realizo la operación y me da 70.94. Ya tenemos el decir número 3. Ahora bien, si quiero calcular el decir número 4, sigo la misma rutina, el decir número 4, ¿de acuerdo? Si quiero el decir número 5, hago lo mismo. El decir 6, hago lo mismo. Va a implicar el último, el decir número 9. Y no le ahí debajo. El decir número 9. El decir número 9. Obsérvenlo ahí. Dame un traslado aquí para copiar el último decir. Ahí lo tenemos. Mira a ver si están observando ahí cómo hice el ejercicio. Cargo Sí, lo miramos. Ok. Cargo el noveno de decir. ¿Qué digo? Para K igual 9. Voy a calcular Kn sobre 10. Kn sobre 10 es K que vale 9 por 65 entre 10. Y me da 58.5. Ahora, ¿qué yo hago? Voy a la tabla y busco en la frecuencia acumulada. ¿Dónde está 58.5? Voy allá. 8, 18, 34, 48, 58, en 63 es donde cae. O sea que en letra morada va a señalar el límite inferior donde está el noveno decir, 100. La frecuencia 5 y la acumulada anterior 58. Por lo tanto, sustituimos y tenemos el decir 9 igual al límite inferior que es 100 más. ¿Cuánto me dio Kn sobre 10? 58.5, mírenlo ahí. Menos la frecuencia acumulada anterior, 58. Partido de la frecuencia de esa clase, 5, que está en morado o en dorado, por la amplitud que 10. Realizo mi operación y eso me va a dar 100 más 58.5 menos 58 da 0.5. Eso sobre 5 por 10. Realizo la operación, me daría 100 más 0.5 por 10 entre 5 me va a dar 1. Y 100 más 1 me da 101 y ahí tenemos el noveno decil. Así se calculan los 9 deciles. ¿De acuerdo? O sea que cualquier decil que yo calculo lo voy a hacer de esa misma forma. ¿Entendieron? Okay, profe. Ahora bien, Sí, profe. vamos ahora a caer a los percentilos centiles. Percentilos centiles, la distribución de un conjunto de datos en 100 partes iguales. Como en 100 partes iguales hay 99 centiles o percentiles.
Al igual que ahorita, buscamos en primer lugar la clase donde se encuentra KN, ahora sobre 100, en la tabla de frecuencias acumuladas. Y ahí tenemos la fórmula de los percentiles. PK igual al límite inferior más KN, ahora sobre 100, porque son centiles, menos la frecuencia acumulada anterior entre F por A. La misma fórmula, con la pequeña diferencia nada más que tenemos ahí. Tenemos el ejercicio que tenemos ahí. Como son 99 percentiles, vamos a calcular algunos de ellos. Vamos a calcular 3 nada más que. Dice el ejercicio. Calcular el percentil 35, el percentil 60 y el percentil 92 de la distribución de la tabla. Ok. Vamos ahora a calcular solamente lo que nos están viendo ahí, el percentil 35, el 60 y el 92, porque son 99. ¿Estamos claros? Entonces, primero, para calcular los percentiles, ¿qué es lo primero que yo debo tener a mano? La fórmula. Lo primero que debo tener a mano es mi fórmula. Por eso, lo primero que hago es copiar mi fórmula. Ahí tengo mi fórmula. Ok. Como ya tengo mi fórmula, ahora yo voy a calcular lo que me piden. Me piden el percentil 35. Para calcular el percentil 35, ¿qué hago? Vamos a resolver. Para K igual 35, KN sobre 100. ¿Cuánto vale K? 35. Por N que vale 65, partido 100. Resuelvo eso y me da 22.75. Vamos ahora, ¿dónde está 22.75 la frecuencia acumulada? Vamos a ver, tenemos 8, 18. En 34, ¿dónde está 22.75? Señalamos en tinta roja. Límite inferior 66, la frecuencia 16 y la frecuencia acumulada anterior a la clase 18. Por lo tanto, P35, el percentil 35, que es igual al límite inferior, que es 66 más. ¿Cuánto me dio KN sobre 100? Míralo aquí adelante, 22.75. Menos la frecuencia acumulada anterior, que es 18. Y la frecuencia de la clase del percentil, que es 16. Eso multiplicado por la amplitud, que es de 66 a 74, ¿cuánto es? 74 menos 16, menos 66 me da 8. Resuelvo la operación, 66 más, 22.75 menos 18, da 4.75 sobre 16, eso por 8. Realizo la operación, eso me da 68.38. Y ese es el percentil 35. Pude haber calculado el percentil 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 20, el 30, el 40, pero nada más quiero 3, el 35, y ahora vamos a calcular el percentil 60. Para el percentil 60, ¿qué hacemos? Vamos a resolver KN sobre 100 para K igual 60. Y KN sobre 100 me va a dar K vale 60 por N que vale 65 partido 100. Eso me da 60 por 65 entre 100 me da 39. ¿Dónde está 39? Vamos a la tabla y buscamos. 39 cae ¿dónde? En 48. Señalamos en tinta verde el límite inferior de la clase del percentil, que es 74, la frecuencia 14 y la acumulada anterior 34. Y sustituimos la tabla y tenemos que P sub K, o sea, el percentil 60 es igual al límite inferior, que es 74 más KN sobre 100, que me dio 39, menos la frecuencia acumulada anterior, que es 34, sobre la frecuencia de 14, eso por la amplitud que 8. Realizo la operación y eso me da 76.86. Y de esa misma forma, calculo el percentil 92. Para K igual a 92 tengo KN sobre 100 igual a 92 por 65 entre 100 me da 59.8. Y voy a la tabla y busco 59.8. Voy y lo busco y veo que está en 63 cae 59.8. El 63 me indica que el límite inferior es 90, la frecuencia es 5 y la frecuencia acumulada anterior es 58. Y sustituyo la fórmula.
P sub K, el percentil 92 es igual al límite inferior que 90 más KN sobre 100, que me dio 59.8, menos la acumulada anterior, que es 58, de la frecuencia que es 5. Eso multiplicado por la amplitud, que es 8. Eso me da 90 más 59.8 menos 58 y me dio 1.8 sobre 5 por 8. Realizo la operación y me da 92.88. Y de esa forma se calculan los percentiles. O sea que el cálculo que estamos haciendo ahí es lo mismo que hacemos en todos los casos anteriores. ¿De acuerdo? Pregunta, ¿entendieron las explicaciones del lugar? Sí. Sí, maestro. Le agradezco Sí. su Profe. atención.